logística y transformación, la verdad, a mí me ha despertado muchas curiosidades de temas que yo quisiera conocer. Y aprovechando la experiencia, la expertise de mi compañero Eduardo, ahora vamos a desarrollar un tema que encontramos por ahí que es muy importante, pero es un poco inusual saber qué significa, cómo funciona, o para muchos, como yo, tal vez que no sabíamos que existía. Pero antes de entrar a la materia del tema de este día, que más que todo es un tema de aprendizaje para que tomen nota en casa, ¿verdad? Y si tienen consultas o dudas, nos los hagan llegar a través de nuestras plataformas. Quiero también saludar a nuestro experto de ahora, Eduardo. Ahora viene no como entrevistador, sino como experto en la materia y de un tema muy específico de la logística. Hola Jackie, sí, hoy vamos a hablar de algo que se llama WMS en los temas logísticos o sistemas de gestión de almacenes. En inglés es Warehouse Management System. Así que va a ser un episodio donde vamos a aprender cómo implementarlo y cómo funciona. No, y la verdad, Eduardo, que nosotros estamos transformando este espacio, este podcast, que no solo es para conocer a grandes trayectorias en el tema de logística, sino que también conocer estas temáticas que son de vital importancia y que a veces la audiencia no tiene la oportunidad de saber de la voz del experto qué significa, cómo funciona, cómo lo implemento. Tal vez están en una situación en este momento de caos, y escuchar estos temas, ¿verdad?, les ayude en el sentido de que yo necesito saber qué es eso o no conocía, ¿verdad? Y ahí está mi solución al problema. Sí, y lo que sucede muchas veces es que tenemos el problema, pero no sabemos cuál es la medicina, ¿no? Esto es como los doctores. Hace poco hablamos como de los doctores. El doctor, pues, para saber cómo ayudarte, pues necesita saber los síntomas. Y de eso vamos a hablar ahora. Síntomas y cuáles son las medicinas para esos síntomas, que es el WMS. Bueno, y así que vamos a iniciar con pues, de las preguntas más comunes para los que nos están escuchando, viendo a través de YouTube, ¿verdad? ¿Qué significa, o mejor dicho, qué es un WMS? Bueno, en el tecnicismo, como te lo decía, es Warehouse Management System. En español se conoce también como los SGA o Sistema de Gestión de Almacenes. Y voy a decirlo en temas prácticos, es el cerebro de un almacén, que antes se le llamaba bodega, que ya hemos hablado en el pasado, que bodega ya no es para las empresas, sino que es almacén. Entonces es el cerebro del almacén, que funciona como funciona muy parecido a una ciudad, con calles, con edificios identificados, con semáforos, rutas. Entonces eso es en términos sencillos, hablar de un WMS, que es el cerebro de tu almacenamiento. Sabiendo qué es un WMS, ahora ¿para qué me sirve? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los almacenes y las ciudades, volviendo al símil, hablamos de caos. Hablamos de orden o hablamos de desorden. Hablamos de eficiencia, productividad. Y ahí es donde empieza a entrar lo que son los sistemas de almacenes de WMS. ¿Por qué? Porque te ordena el almacén, te genera disciplina operativa, pero está apoyada a través de procesos y tecnologías, que es algo que nos encanta hablar aquí, ¿verdad? Tecnologías. Entonces, el WMS te va a servir para levantar tus procesos, digitalizar tus procesos, para levantar el mapa de tu almacén y saber dónde está cada producto. Por ejemplo, si yo distribuyo de estas tazas, saber a dónde está esta taza dentro de mi almacén. Ahora imagínate un almacén de 5,000 metros cuadrados con 2,000, 3,000 posiciones de pallets. Ir a traer esta taza seguro que va a ser complejo. Entonces ahí entra el beneficio del WMS. La logística, sin duda alguna, es un rubro de los que más movimientos de cambio tiene en el mundo. Y hablar de estos sistemas me viene a la mente, ¿verdad?, que ¿por qué está tomando tanta relevancia actualmente?
Excelente el análisis que haces. ¿Por qué hoy día el boom? Y hace poco hablábamos con nuestro amigo Arturo Frías en México y decía, yo le hacía la broma, te vamos a pasar de gurú de la logística a profeta de la logística, ¿no? Al padrino, ¿no? ¿Por qué hoy es ese boom, ¿no? O por qué ha recobrado, que yo digo en otros episodios, el valor, el concepto logístico? Primero porque el 70% de las empresas que implementan una solución de almacén tienen ahorros de más del 35 al 40%. ¿Qué significa? Que cuando hoy día vos te apoyas con las tecnologías, y ya no hablé de nuevas tecnologías, Jackie, sí, porque hablar de WMS ya no es hablar de nuevas tecnologías, esa es la realidad de las compañías que quieren ser exitosas en sus modelos de almacenamiento, distribución y obviamente mejorar sus niveles de servicios a los clientes. Por eso es que ese famoso boom ahora, que pequeñas empresas, medianas empresas y las grandes están obligadas a migrar a un WMS. Y eso también nos hace una comparación. ¿Qué sucede cuando una empresa todavía administra su bodega con Excel, con procesos en papel, ¿verdad? Bolígrafo y tabla, bolígrafo y tabla, no tablet, tabla. Exacto. Tabla de madera. Se me pierde la tablita, se me pierde el papel, lo mojo. Se me olvidó el bolígrafo y con qué anoto. Mira, algo tan simple como que no le puse el check que lo tomé. Algo tan simple, ¿verdad? Como tomé el producto y no le puse un check y lo vuelvo a tomar y lo vuelvo a poner a mi carreta o a mi pallet. Y ya tomé 2 veces el mismo producto y me va a generar diferencias de inventario. O sea, esos son los temas operativos que viven las empresas que no han dado un paso a implementar un sistema de almacén llamado WMS. ¿Y cuál es la primera señal que usted como experto puede decirle a la audiencia? ¿Cuál es la señal de advertencia que yo necesito implementar un sistema así tecnológico? Muy bien, y para los que nos escuchan, nos ven, una de las primeras señales es cuando yo tengo mi almacén desordenado. ¿Y cómo medimos el desorden? Cuando no sabemos dónde están las cosas, donde no sabemos dónde almacenamos o colocamos el producto, donde dependemos de un Excel o dependemos de una persona recordando ya a dónde colocó el producto, donde los que son empresas que manejan alimentos no tienen trazabilidad de sus productos, donde no saben cuándo entró al almacén, quién lo recibió, quién lo colocó en el rack o en el almacén, quién lo preparó, quién lo llevó al transporte y quién lo distribuyó. Eso es trazabilidad. Si vos como alimentos no lo conoces, tenés una gran oportunidad. Si tú no sabes dónde están tus mapas de inventario y no puedes determinar a través de políticas, a través de reglas de negocio, la implementación de un picking asistido, donde en vez de que la persona esté diciendo qué va a despachar, y vuelvo al ejemplo, y que me agarro esta taza cuando tuve que haber agarrado la tuya. ¿Por qué? Porque no tengo un sistema. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver síntomas de vencidos en los almacenes, cuando empezamos a ver inventarios obsoletos o que no rotan, ¿y cuánto le representa esto a las compañías? Sí. Ahí te das cuenta, y me gusta porque volvemos al tema del doctor, sí, empezás a ver los síntomas, que necesitas la medicina llamada WMS. ¿Y cómo funciona un WMS dentro de la operación del almacén? Sí, lo primero es que un WMS va a requerir dispositivos móviles. Eso es una gran mejora. La implementación de dispositivos móviles te garantiza eficiencia y control y visibilidad o monitoreo de tus operaciones internas del almacén. Sé, por ejemplo, que estoy recibiendo un producto de un proveedor llamado Logística y Transformación. ¿Cuánto en tiempo real? ¿Cuánto le voy recibiendo a través de escáneres, a través de recepción material por material? Y esto me va cargando el inventario a una zona de entrada, a una transitoria. Luego de eso, puedo saber cuándo entró, quién lo recibió, en qué condiciones. Puedo determinar si ha sido avería, merma, el estatus, si es de estatus de calidad. Luego el mismo sistema tiene trazabilidad interna y voy a saber quién lo llevó del recibo al almacenamiento a través de los mismos procesos de confirmar, de llevar de un lugar a colocar a otro. Entonces, la trazabilidad interna de entrada
y luego la trazabilidad de salida. Sí, saber quién lo tomó, saber a quién se lo entregué y a quién se lo despaché, se lo vendí o se lo transferí. Allá hablamos ya temas de trazabilidad, que eso hoy día, lo hemos hablado en otros episodios, ya no es negociable para hacer un negocio escalable. ¿Y cómo se implementa y cómo también se combina con el personal de la empresa? ¿Cuáles son los principales requerimientos que hay que tener en cuenta tecnológicamente y también la parte humana, ¿verdad?, para poder implementarlo? Fíjate que esa pregunta, no vamos a dañar susceptibilidades, pero has comenzado por el primer tema, personas. Muchas veces pensamos que el WMS o estas tecnologías son proyectos nada más del área tecnológica y por ahí comienza el error. Cuando hablamos de implementar un WMS es un proyecto de compañía. La alta dirección debe estar involucrada, tiene que tener visión para mejorar los resultados y creer en el proyecto. Y luego las personas. Tenemos que tener claridad que las personas, según Deloitte, representan más del 90% del caso de éxito en las implementaciones en la logística o en los procesos tecnológicos. Luego, infraestructura. Y ahí hablamos de infraestructura no solamente del almacén, de la bodega, sí, del cuarto, no, hablamos de infraestructuras y diseños, infraestructura en tecnología, hardware, software. Entonces, todos estos elementos hacen que pueda ser exitoso o no una implementación. Y sobre todo, la selección del experto, del partnership, del implementador de esta tecnología. Y ahí también quiero consultarle. En El Salvador, ¿hay alguna empresa certificada que pueda dar estos servicios? Porque sabemos que tal vez, como hablábamos al inicio, no es un tema novedoso que acaba de salir, sino que tal vez es un tema que ya se viene trabajando en otros países, pero en el país sí se vuelve un poco más novedoso porque ya estamos hablando y ya vamos a ampliar más ese punto, que no solo es para las grandes compañías, exacto, sino que para todo tipo de empresas que quiera tener el control desde el inicio, ¿verdad? Y crecer de una manera más escalable. ¿Hay alguna empresa que pudiera recomendar y que esta empresa pueda ser accesible para todo tipo de tamaño de empresa? Tamaños, emprendedores. Fíjate que bien interesante la parte, ya definimos que esto no es tan nuevo, pero acá en el país se siente que es un boom. Sí. ¿Cuál es el tema de saber seleccionar? Pensando que tenés la visión como empresario, como empresa, tenés las personas correctas, tenés la infraestructura, tenés la inversión para hacer, porque hay que hacer ciertas inversiones. Me regreso al dato anterior. ¿Por qué solo un 70% optimizan la implementación de un WMS? Porque alguno de esos elementos no estaba alineado. Pero si hay un elemento que no es negociable, que debe ser de alto valor, con experiencia, es la empresa o el partner que contratás. Sí. ¿Para qué? Porque esta empresa, Jackie, va a agarrar a las personas, va a agarrar la infraestructura, va a agarrar todos esos elementos y los va a alinear para que el proceso de inicio, alineando todas las aristas, sea de éxito. En El Salvador, pues, o en Centroamérica, hay varias empresas que tienen experiencia en la implementación, pero una de las empresas que a mí me gusta por el tema que es un integrador de soluciones, porque es lo siguiente: ¿querés un vendedor de software o querés alguien que te entregue un proyecto llave en mano? Que ya vamos a explicar qué es un proyecto llave en mano o un proyecto parcial. Entonces, a mí mucho me gusta Alat Global porque es una empresa que te da soluciones integrales. Va desde la gestión del cambio, que si vos me preguntás, la gestión del cambio creo que todavía es más importante que todo lo demás, porque son las personas. Va desde la gestión del cambio, la propuesta del software, la propuesta del hardware, hasta la salida en vivo y la entrega del proyecto de WMS funcionando. Entonces, hay que seleccionar partners de ese perfil tipo Alat Global, que son un integrador de toda la solución y te garantizan que va a funcionar y te lo va a dejar trabajando el WMS. No, y la selección de un buen proveedor, la verdad, es una decisión tan importante porque si una empresa quiere dar el giro, si una empresa ya quiere implementar este sistema, ¿verdad?
tiene que hacerlo con alguien que lo lleve de la mano, que le explique desde cero, que le dé seguimiento y también que se lo implemente, porque una cosa es una asesoría, otra cosa es solo la implementación, pero una cosa también de las más importantes es el seguimiento. El seguimiento para la implementación de un proceso nuevo que al principio se puede escuchar complicado, pero en la implementación amigable, ¿verdad? Es de ir como gradualmente, que la empresa vaya y el equipo vaya conociendo el sistema y se vaya adaptando. Y ahí que es importante, las metodologías, ya que, ¿qué sucede? Y está bien apoyarse con la tecnología, de hoy hay mucho, voy a decir, tecnologías como Cloud, ChatGPT, sí, pero eso nada más es una guía conceptual teórica. Hay que apoyarnos de la voz de los expertos que han vivido y han aplicado lo que te recomienda ChatGPT. Te dicen, mira ChatGPT, esto no es tan real. El consejero número uno, Cloud, ¿no? Entonces, sí es importante el expertise de quien te va a apoyar en esto, ¿no? Para poder luego definir fases de implementación y terminar con una medición, porque lo que no se mide no sabe si funcionó. No, y ahí viene el tema de que la inteligencia artificial es una herramienta súper importante, claro, pero nunca va a sustituir a la voz de un experto, porque el experto se forma en la experiencia del día a día, porque en la logística, pues usted no me dejará mentir, ¿verdad? Que cada día es diferente porque los procesos son diferentes. Mira, Jackie, lo peor que te puede pasar es que seas experto en ChatGPT y entonces, y la practicidad. Es la practicidad. Sí. Y algo tan importante también, Eduardo, perdón, es que se acomoda a la necesidad. Y puede ser que ChatGPT me dé algo genérico que encontró sobre el tema, ¿verdad?, en internet, pero él no va a saber la necesidad porque no me ha hecho un diagnóstico, no ha ido a mi empresa, no ha hablado con... No ha levantado procesos. No ha levantado procesos. Entonces, sí, es una herramienta que ustedes pueden usarla como a manera informativa, ¿verdad?, solo para saber más del tema, pero nunca va a cambiar a un experto. Claro, y porque ahí entra ya el tema de las fases de la implementación. Hay muchas metodologías para implementar WMS y esa es mi recomendación para los que nos escuchan. ¿Cuál metodología vamos a usar? Y no es de inventar, ¿no? Hay mucha metodología PMI, PMO, fases de implementación. Te puedo decir rapidito, una estándar de implementar es la fase de preparar. Luego de que yo preparo mi proyecto, donde veo las necesidades, voy a la parte de explorar, ¿no? Exploro lo que tú decías, voy a esa empresa, veo los procedimientos, levanto la necesidad, algo que se llama as is, vea cómo lo estoy haciendo ahora, y luego hago un to be, cómo lo voy a hacer, para terminar con un to do, qué es lo que voy a hacer. Luego pasar a la siguiente fase, que es realizar todo lo que pensé, todo lo que diseñé, empezarlo a configurar en el sistema, empezar a hacer realidad toda esa etapa previa que técnicamente se le llama Business Blueprint, que es el diseño de un modelo de solución que va a ser como los planos. Fíjate que voy a traer eso a un símil de que el Business Blueprint es como los planos de un edificio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y luego de realizar, pues vamos con algo que se llama desplegar, donde vamos a hacer el go live, la salida en vivo, donde vamos a hacer que todo lo que escribimos, diseñamos, probamos, pruebas unitarias, pruebas integrales, funciona y funciona bien. Y luego medir, Jackie, en la fase de medición o mejora continua. No, y la verdad, interesante porque no es un tema tal vez muy conocido en el país, pero la tecnología, el avance en todos los procesos en el mundo nos obliga a unirnos a sistemas también, porque acá puede ser que llegue a un punto de que no es que el CEO quiera o no, es una decisión para seguir creciendo. Y ahora hablemos un poco. Estás obligado. Estamos obligados al cambio. Y para profundizar más el tema y para que las empresas conozcan también no solo qué es un sistema, los tipos de métodos que se tiene, sino que también cuáles son esos beneficios que ellos van a obtener al implementar. Excelente. Los beneficios, lo primero es el orden,
y el orden te va a llevar a disminución de mermas. Y aquí hablamos de dos tipos de mermas. Y para los que nos escuchan o los que están entrando al tema de administraciones de inventario y almacenes, tenemos que estar claros qué es la merma conocida y la merma desconocida. La merma conocida van a ser todos aquellos materiales que se dañaron, que no se rotaron bien, que no despaché en tiempo y forma la taza y se me dañó, quedó obsoleto. Que se me venció. Para los que son perecederos, el vencimiento es clave. Aquel producto que se queda corto de vencimiento y tengo que venderlo con descuentos. ¿Cuánta plata perdemos por vender productos en descuento? Eso es merma conocida. Y la desconocida es aquella donde hay un faltante de inventario y no sabemos qué se hizo ese faltante. Fue un mal despacho, voy a hablar de un tema álgido, fue un robo, por eso se llama merma desconocida. Lo que sí sabes es que está perdiendo dinero la empresa. Entonces, ahí ya tenés control operativo, visibilidad de mermas, perdiendo dinero por fechas de vencimiento o por robos o porque no lo sabes, pero hay faltantes de inventarios, eficiencia, porque hoy en vez de andar acordándote, Jackie, ¿a dónde está tal producto? ¿Dónde está la taza? Y entonces, Jackie, yo creo que la puse en tal parte, voy a ir a ver. No está ahí. Hoy voy a ir a otra parte. Eso es eficiencia, ¿no? Hoy el sistema te va a decir, la taza está en tal parte. Sí, qué alivio, por decirlo así. Ajá, llega ahí un sistema, le tiene controlado todo lo que usted necesita, sí, no perder el control, ¿verdad? Entonces... ¿Y eso en qué te afecta? A tus clientes, Jackie, porque al final la taza le llega más tarde, no le llega como es, era una taza celeste y le llega una taza amarilla, etcétera. No, y eso implica pues muchas consecuencias, no solo de perder un cliente, sino que también que no sé qué inventario tengo, no sé cuál es la necesidad que de verdad yo estoy teniendo en un stock. Comprar o producir cosas que tenés, pero como no sabes que las tenés y empezás a llenarte de inventario. Exacto. O quebrar porque está en tu Excel, pero no está físicamente. Y ahí viene la pregunta, mire, ¿cómo impacta esto a la productividad? Porque no es lo mismo tener el sistema que me ordena la vida a hacerlo a mano y que llega un momento que ya no se puede estar vigilando tanto proceso y como se dice, se pierde el papel, el lapicero se mancha, está lloviendo, el papel se arruina. Compras cosas que no tendrías que haber comprado. No termino en el día de hacerlo manual, entonces el siguiente día tengo otra actividad y se me olvida. El número de pedidos procesados. Exacto. Porque cuando vos no tenés el mapa que se llama layout y la codificación del número de pallets en tu almacén y no sabes dónde irlo a traer, vos procesás menos pedidos, menos líneas y por ende sos menos competitivo y le das la entrada a la competencia para que te surta. No, imagínese también, y esto pasa en casos reales con empresarios. Usted va a un evento, se encuentra un prospecto de cliente, el famoso leads, ¿verdad? Entonces le dice, mire, yo necesito 10 docenas de tazas blancas. Usted las tiene y usted no sabe qué tazas tiene. Mira, qué interesante. Se perdió el negocio. Súper lo que estás diciendo. Yo tal vez como no soy muy comercial, no lo había visto ese beneficio o ese riesgo de esa forma de verlo. Claro, al no saber si las tenés, le vas a decir, le confirmo mañana y ya la vendió a otro. Totalmente de acuerdo, mira. Sí, no, y eso no. pasa en la vida real, pues usted va a un evento y no se imagina los prospectos que puede encontrar con el famoso networking, ¿verdad? Entonces usted con un sistema así ya sabe lo que tiene, lo que necesita, lo que el cliente... Lo que tienes que comprar, exacto, vender, lo que tienes disponible para vender, crecer, sí. Al cliente. Entonces, también es un punto de vista, pues, la verdad, bien cotidiano, ¿verdad? Para saber... Mira que ya modifiqué mi respuesta de beneficios. Y hoy en mis beneficios voy a poner incrementa el volumen de venta al tener la disponibilidad inmediata del inventario. Eso es. Incrementar el volumen de venta por tener el inventario disponible inmediato. Tomen nota, hoy el WMS, los logísticos, ayudamos a crecer las ventas. Así que para los comerciales, los logísticos les ayudamos a vender. Tomar nota. No, la verdad es que sí, a veces en lo cotidiano pues hay aspectos que todo está conectado, ¿verdad? Entonces, desde la persona que va
hacer toda la parte de mercadeo, comercialización de una marca, ¿verdad? Tiene que estar conectado en sí con toda la empresa y más que maneja el sistema, porque es súper importante a la hora de tener claro, ¿verdad?, los beneficios que una empresa también tiene para la implementación de un sistema, porque puede ser que alguien le diga, mire, pero es que o sea, yo necesito saber los beneficios puntuales, cómo me va a servir, y ese es un ejemplo cotidiano, puede ser. Oh, hemos modificado los beneficios del WMS sin duda alguna con tu explicación, Jackie. Yo creo que vas a ser la experta ya en logística. No, ya 20 años ya, eso sí ya nada bien se la quita ahorita. Eduardo, hablemos sobre también quiénes pueden implementar este sistema y qué necesito yo si soy una empresa, ya sea mediana, pequeña, grande, para poder realizarlo. Primero voy a contestarte con el concepto del paradigma empresarial, sí, el paradigma del líder que dice, yo no necesito un WMS porque soy una empresa pequeña. ¿Qué es pequeño? Primero, definir qué es lo que es pequeño, contra qué te estás midiendo. Si me comparo contra Amazon, seguramente que soy pequeño. Entonces, definir que voy a romper el paradigma de que soy una empresa pequeña. No, voy a ver cuál es mi situación actual de niveles de servicio, como tú lo dijiste, si estoy vendiendo lo que debo de vender, si no estoy vendiendo no estoy teniendo merma, etcétera. Y entonces, sí, la solución puede ser para una pequeña, entre comillas, por eso expliqué, luego mediana empresa y gran empresa, más que obligados. Ahora, hoy hay muchas soluciones que no son de alta inversión, que son de mediana a baja inversión. Por eso ahí volvemos al tema del experto. El experto te va a dar una solución que vaya en función, lo voy a decir así, como este saco, ¿no? Sí. O sea, el experto te tiene que dar una solución en función del tamaño de compañía que eres a la medida y del sí, tipo de problema que tú tienes. Nadie te puede ofertar un WMS, que es la solución final, si ni siquiera ha hecho un assessment, ha levantado cómo es tu situación. El doctor, si no te ha preguntado qué es lo que te duele. Entonces, mi respuesta es, todas las empresas pueden tener WMS. El alcance es lo que cambia. Yo quiero un WMS con tablet y Wi-Fi. Ok. Quiero un WMS con automatización de RFID, con antenas y con chip. Eso es lo que va a cambiar, el alcance. Pero el WMS va a estar disponible para todos aquellos que quieran optimizar sus procesos de almacén y apoyar al crecimiento de la empresa. Y antes que se me olvide, el logístico, y los que nos están escuchando y viendo, está obligado a analizar y a proponer una mejora que para mí hoy día, después de 20 años de experiencia, es básica. Gestión de almacenes. Es básica, pero es tan importante si usted está en este plan de crecimiento, ¿verdad? Porque si usted no sabe lo que tiene, difícilmente puede proyectarse a cosas más grandes. Qué frase más dura la que acabas de decir. O sea, en la realidad lo veo. No, es que fíjese que en la realidad, pues yo he visto muchas empresas que tienen un gran potencial. ¿Y por qué no crezco? Los hace no crecer porque no sé lo que tengo, no sé proyectarme, entonces parte de eso también. Y el desorden puede ser el mayor enemigo, ni siquiera es tu competencia, porque al final de la competencia aprendes. Exacto. Mira qué está haciendo la competencia, sí, mira qué está haciendo el otro. Aprendes algo, ¿no? Sí. Hacerlo, copiarlo o no hacerlo porque le estoy yendo mal. Exacto. Pero el desorden, que es interno, es tu peor realmente enemigo. Sí, ¿no? Una frase dura. No, es dura, pero es la realidad, ¿verdad? Que viven muchas empresas y más que todo, esto va para las empresas que son medianas, son pequeñas también, ¿verdad? Que muchas veces el todólogo le toca que hacer todo de un poco, ¿verdad? Pero con un sistema, pues la ayuda, la verdad, sí va a haber la diferencia y es el objetivo de hablar de estos temas, ¿verdad? De que no solo es un tema técnico, logístico, sino es un tema real que nosotros vemos, sí, diario, ¿verdad? Con empresas
que surge la necesidad y tal vez la empresa no sabía la existencia de un sistema así. Tal vez piensa que necesita tener un presupuesto súper alto para la implementación, ¿verdad? O que no hay una empresa a la mano o cercana con quien pueda apoyarse para empezar el paso a paso. Sí, y de verdad que el tiempo se nos ha ido corriendo. Tenemos que hacer una continuación para hablar ya de las fases y luego, voy a decir así, detallar esas fases de una implementación exitosa. ¿Por qué? Parte del éxito del WMS es cómo lo gestiono, cómo lo implemento, con quién lo implemento. Entonces, tener claridad de esas fases y juntarte con expertos es parte clave del éxito del WMS. No, y también estos episodios que sean de mucha ayuda para no solo los logísticos, sino también aquellos que se están integrando, ¿verdad?, con su negocio, con su emprendimiento, para que vayan captando esta parte importante de términos logísticos que la verdad puede ser que no estén en su mapa de conocimiento, pero ahora ya están dentro, ya aquí hay un espacio para hablar de ellos. Y lo que tú dices, puede ser que en este momento no estén listos en visión, en infraestructura, inversión, pero que esté anotado en su mapa de éxito, en su mapa de crecimiento. Sí. Al llegar a tal nivel, necesito un WMS. Y ya sé qué es. Y ya sé cómo funciona. Sí. Así que no, Eduardo, gracias por compartir también parte de su experiencia con nuestra audiencia. La verdad que son temas de valores que si hablamos de una asesoría, ¿verdad? Esto ya es monetariamente, ¿verdad? Tiene un precio, pero esta es también parte del podcast, de poder también transmitirle a las personas este conocimiento, ¿verdad? De manera accesible, gratuita. Lo tienen ahí en redes sociales, en YouTube. Igual preguntas, Jackie. Igual si tienen preguntas de qué tecnología, qué hardware, qué software, qué marcas de software, qué marcas de hardware, estamos a la orden. O sea, y lo pueden escribir en las redes o a nuestros correos para tener ese tipo de información. Así es. Así que también ustedes pueden proponer otros temas logísticos con los que Eduardo lo vamos a poner ahí, ¿verdad? En la tarea de la voz del experto, de que nos diga según su experiencia cómo procede cada tema o cada proceso. Y también ustedes puedan tener una idea mucho más clara y familiarizada en temas tal vez desconocidos de la logística. Así que gracias, Eduardo, de verdad fue un episodio donde yo principalmente aprendí mucho, ¿verdad? Ya también estoy haciendo mi checklist para que me ayude también al conocimiento logístico, que es bien importante. No, estamos a la orden para todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto es Logística y Transformación, donde crecemos como comunidad y crecemos en conocimiento.